Un general del ejército le hace el juego a la derecha del país. De nuevo, vuelven otra vez con los rumores de una presunta enfermedad del señor Iván Cepeda. Por otro lado, también les voy a hablar de cómo está Bolivia. Bolivia está en llamas por haber elegido a un presidente de derecha que está gobernando básicamente para los intereses de los Estados Unidos. Los mineros estallaron porque no aguantan más, que todo lo que están haciendo es precisamente en contra del pueblo boliviano. Por otro lado, también les voy a mostrar un video donde un ex agente de la CIA reconoce abiertamente que ellos han participado en la democracia de todos los países en donde supuestamente, dicen ellos, no permitan que llegue el comunismo a truncar o a oponerse o a hacer la barrera de los intereses de los Estados Unidos a nivel de geopolítica. Como siempre lo he dicho, Colombia no va a ser y no ha sido la excepción a esto. Pero escuchen las declaraciones de este general y arranquemos con este video, porque la verdad yo casi me caigo de la silla cuando escuché esto. Al sur del departamento, principalmente Guayare, que son las FARC de Calarcá y de Morisco. En el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio, es la población. Y se tiene evidencia de información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos. En contra de ese fenómeno, pues venimos adelantando operaciones importantes. Se han dado resultados de relevancia en ese departamento del Guayare durante los últimos meses. Bueno, ¿de qué está hablando el general junto a la gobernadora del Meta, que es 100% uribista? ¿De qué está hablando este señor? Está hablando del tema de la carnetización. Y esto, que lo diga una persona que, no sé, que sea un tuitero normal, o que sea una tía, o que sea un familiar uribista por allá, que solo ve RCN y Caracol, está bien el tema de la carnetización, qué horrible, pero esto ha venido pasando por décadas, muchachos. Las disidencias, las FARC, la guerrilla, los paramilitares han manejado listas de la población donde ellos están ocupando el territorio. Esto para poder controlar quién ingresa y quién no ingresa. Inclusive si usted va a visitar o iba a visitar una de esas zonas controladas por los paramilitares, usted tenía que avisar con tiempo a la casa de quién iba, era de familiar de quién, porque si no, no podía entrar al territorio o se metía en un problema. Entonces, venir a traer esto como si fuese algo nuevo, que los grupos criminales hacen esto, es jugar con la inteligencia de quienes nos mantenemos y conocemos la historia del país. Pero esto no es tan ajeno, muchachos. Esto no es tan ajeno. Esto no es tan, ay, es que el general está haciendo su trabajo. No. Ya les voy a mostrar por qué. Esto decía la gobernadora del Meta. Que claro, como les digo, esta señora es 100% uribista, señores. Es 100% uribista. No me quiere aquí reproducir, pero mientras tanto yo les leo qué es el contexto de este señor. Escuchen ustedes, lo dice el sargento del Ejército Nacional, es un sargento retirado. ¿A quién le estaría haciendo el favor el general Eddie Rodríguez segundo al mando del Estado Mayor de las Fuerzas Militares? Porque el general realiza declaraciones en una rueda de prensa que no corresponde a su competencia y lo hace en compañía de la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, del Centro Democrático. Pero continúa, muchachos, esto, porque esto, como ya les dije, esto no es tan inocente lo que está pasando acá. El mayor general Eddie Rodríguez, quien hasta hace poco se desempeñó como segundo al mando del Ejército Nacional, fue relevado tras el cambio de la cúpula militar. Posteriormente pasó al Estado Mayor de las Fuerzas Militares, según se ha informado, por una solicitud, hágame en el favor, de su madrina política, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, hágame en el favor, quien habría pedido que no fuera retirado de la institución. Pero continúa la joya. Además,
La cercanía del general Rodríguez con figuras políticas de la extrema derecha ha sido evidente dentro de la institución. Incluso se habla de una posible aspiración a la línea del comando del ejército si uno de estos dos candidatos de ese sector llega a la presidencia. ¿Cuáles dos candidatos? ¿Cuáles dos? Sí, ustedes saben cuáles son esos dos candidatos de los que se está hablando acá. El general habría viajado a la ciudad de Villavicencio con la única intención de participar en una rueda de prensa. Pese a que esas funciones no le corresponden, su cargo actual en el Estado Mayor lo aleja de declaraciones de carácter operacional, que en este caso sería responsabilidad del comandante de la Cuarta División del Ejército, brigadier general George William Costa Muñoz. Háganme el favor, señores, háganme el favor. Esto decía la gobernadora. Sí, no se dijo por qué candidato, pero eso ya viene sucediendo. Ustedes saben que ya viene sucediendo desafortunadamente la carnetización en zonas rurales del departamento y por supuesto nos preocupa el tema electoral y el conseguimiento del voto. Pero ¿por qué digo yo que esto no es tan así? Como que no pasa nada. Porque recuerden ustedes los audios que se filtraron, que ya se sabe que es de un extorsionista que hablaba de carnetización y hablaba de todo eso. Pero señores, esto ha existido siempre. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es el juego aquí del general y de la gobernadora del Meta? ¿Cuál es el juego aquí? Sembrar la narrativa de que sí hay una carnetización y de alguna manera validar esos audios que ya mediante una investigación quedaron desacreditados de que este señor pertenecía a una de esas estructuras. Ellos siempre han hecho las cosas de esa manera, señores, pero es que en el tema de la guerra, aquí hay algo muy complejo. Primero, cuando Iván Duque va, este informe es del 2019, fíjense acá, 2019. ¿Y qué decían entonces cuando las disidencias crecían en números? ¿Qué decían esta gente entonces? Porque gobernaba Iván Duque. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían? ¿A quién le echaban la culpa? ¿A Petro? ¿Le echaban la culpa a las fuerzas militares que las tenían con las manos atadas? ¿Qué era lo que hacían entonces? Vean lo que hacían, muchachos, en ese entonces. En ese entonces, pues estaba el caballito de Troya, que era el señor Nicolás Maduro. Esto porque ante la presión de la comunidad internacional contra Nicolás Maduro, para él puede ser estratégico, o sea, para Maduro podía ser estratégico, distraer y debilitar al gobierno colombiano, suministrando ayuda a las ex-FARC. Además, históricamente hubo una tolerancia de ese país hacia las FARC. Primero, en la guerra, cuando habían guerras, cuando habían explosiones, cuando habían atentados, cuando pasaba todo lo que viene pasando ahora, o sea, secuestros, tomas guerrilleras, que estos grupos incrementaran su número, como dice acá. Esto era problema de otros factores. Maduro, no era porque las fuerzas militares tuvieran las manos atadas y no pudieran ir a pelear con ellos. Como les digo, esto es un informe del 2019, muchachos, del 2019. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Siempre hemos tenido lo mismo. Lo que pasa es que la narrativa cambió y siempre, cuando ellos tienen que asumir responsabilidades, entonces buscan a ver a quién le metemos ese golazo y podemos entonces decir que esa persona es el culpable de todos los males de Colombia y así no, pues afrontamos la responsabilidad. Yo casi me caigo de la silla cuando esta señora dijo el tema de la carnetización. Es que eso siempre ha existido, siempre han existido listados, siempre esos listados han existido para esta gente controlar las zonas, pero a nosotros no nos meten los dedos a la boca. Ahora, fíjense en lo que decían en Blue Radio sobre que Iván Cepeda anda es que muy enfermo y que diría yo, a lo George Orwell en 1984, de pronto habría que crear entonces un centro del pensamiento
y luego hacerle un examen a estas personas para que pasen por el centro del pensamiento y entonces así verificar si están primero en buen estado de salud, si piensan realmente a los intereses de esta gente. Escuchen lo que dice. Yo entiendo, no, Felipe, yo entiendo que el tema del estado de salud debería ser un asunto que nos interese. Claro, a así todos. como los exámenes psiquiátricos y de toxicología, también. Háganme el favor. ¿Cuándo se había escuchado esto? Esto no se había escuchado. Es que, vuelvo y les digo, esto es muy George Orwell, 1984. Vamos a crear un espacio del pensamiento donde podamos llevar a toda la gente que vayamos a elegir y depende de su pensamiento psicológico y a ver si tiene alguna salud. Entonces, por cualquier lado se inventan, cualquier lado. Ven a este señor de las Espriella, todo, casi que en cada escenario público sale este señor tomando aguardiente. Dígame, ¿qué medio de comunicación se ha reventado por eso? Dígame, ¿quién se ha reventado por eso? Ninguno, muchachos, ninguno. Porque no es el acto en sí, no es lo que se haga, es quien lo haga. Esa es la moral de esta gente. Esa es la moral de esta gente. Entonces, ¿qué hacemos? Una escuela del pensamiento a los George Orwell y comenzamos a filtrar a todos por esa escuela del pensamiento. Muy fascista, esos pensamientos realmente muy fascistas. Claro, esto lo que busca es generar zozobra, generar miedo. Iván Cepeda no va a poder gobernar, está enfermo, hagámosle prueba de toxicología. ¿Quién? Este calvete, este lechoso calvete, ¿en qué momento ha salido a decir que le parece un despropósito que Abelardo de la Espriella esté tomando en todo escenario? Porque es que vuelvo y les digo, no es el acto en sí, no es el acto, no es la barbarie que se cometa, sino quién la comete, según estos medios de televisión, pues que hacen precisamente. No, pero venga, yo les leo lo que respondía Iván Cepeda, porque es que Iván Cepeda respondió esto. Comunicación, a Blue Radio. Señores Néstor Morales y Felipe Zuleta, lechoso. Eso lo digo yo. La condición de salud de toda persona es un asunto que debe ser tratado de manera más responsable por los medios de comunicación. Cualquier duda sobre la salud de una persona sembrada con base en una especulación o rumor genera representaciones falsas sobre la capacidad idónea para ejercer en forma óptima una función en la vida pública. Como lo he informado de manera rigurosa y responsable, mi decisión de asumir la candidatura presidencial por el pacto histórico se ha hecho sobre la base de estrictos controles médicos que son verificables. Señores, yo me acuerdo cuando Iván Cepeda le propusieron esto y en un creo que fue a Daniel Coronel, que le dijo que él no asumía, o sea, no decía que sí, tampoco decía que no, sino que estaba esperando que le dieran unos resultados médicos, porque él tenía que ser responsable con el país. Y que al esos resultados estar óptimos, él no tenía ningún impedimento para representar a los colombianos que quisieran votar por él. Pero ahí están estos medios vendidos, muchachos. Si ustedes poseen información en el sentido de que tengo algún problema que me impida ejercer la presidencia de la República por mi condición física o mental, solicito se sirvan informar de manera pronta y oficial. De no ser así, exijo a ustedes que no se propaguen especulaciones que puedan tener propósitos electorales. Ahí Iván Cepeda dio en el blanco, porque eso es lo que buscan con este tipo de desprestigio, señores. Esa fue la respuesta de Iván Cepeda a esto que hizo este lechoso y el otro señor. Aquí, muchachos, pasemos a otro tema y no deja de ser muy importante para lo que tiene que ver con las elecciones de nuestro país, señores. Porque es que un ex CIA que fue entre el 93 y el 95, reconoce abiertamente
que ellos participaron e ingirieron en la política externa de muchos países. Hemos intervenido en las elecciones por el bien del capitalismo para impedir que el comunismo llegue al poder. Por ejemplo, a finales de los 40, Europa, en Italia o en Grecia, ahora lo seguimos haciendo por el bien de la democracia. Sí, esto es increíble. Robert James Woolsey Jr., director de la CIA desde 1993 a 1995, reconoce que Estados Unidos manipula las elecciones para impedir la llegada de los comunistas al poder en otros países. Escuchen ustedes lo que decía este señor. Only for a very good cause. Can you do that? Do a Vine video on a former CIA director. Only for a very good cause in the interests of democracy. All right, thanks for being here. It's always great. Have we ever tried to meddle in other countries' elections? Oh, probably, but it was for the good of the system in order to avoid communists from taking over. For example, in Europe, in 47, 48, 49, the Greeks and the Italians, we don't do that now, though. We don't mess around in other people's elections, Jim. Bueno, ¿habrá algo más que agregar a esto? Yo creo que no. Y yo creo que estamos todos llamados en Colombia, ahora que se vienen estas elecciones, a estar muy pendientes, porque Estados Unidos sabemos cuáles son los candidatos, porque hemos visto que ellos abiertamente los han apoyado. Los candidatos de la derecha en Colombia, sabemos de antemano cuáles son esos candidatos. Pero fíjense ustedes cómo está Bolivia, muchachos. Bolivia está en un llegando tremendo. Al sector de Conani, La Paz, señores, en este segundo día de esta lucha revolucionaria que está en repudio a este gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Esta es la imagen como nuestros hermanos de Conani han armado este callejón humano para recibirlos, para aplaudirlos, para decirles fuerza, hermano. Y el problema es que este presidente llegó a atropellar los derechos del pueblo. Llegaron a atropellar, llegaron a querer hacer lo que les da la gana. Ahora la gente en Bolivia anda furiosa. Es que lo mismo pasó en Argentina. Señores, en meses, en cuestiones de meses, Argentina retrocedió décadas, reformas laborales retardatarias, favoreciendo a grupos empresariales, a Estados Unidos. Inclusive se habla del tema de la Patagonia, que están quemando la Patagonia para luego venderla y feriarla a inversionistas que tienen muchísimo dinero para que vayan y la exploten. Fíjense en ustedes, la gente comiendo carne de burro porque no le alcanza en Argentina para comer carne de res. Esos son los gobiernos que han llegado supuestamente a transformar. A Bolivia llegó este señor, a Argentina llegó Milei, y no han parado de atentar en contra del pueblo. Y claro, por supuesto, ¿qué dicen Estados Unidos? Estados Unidos dice que apoyan al gobierno boliviano, pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no lo van a apoyar? ¿Cómo no van a apoyar al gobierno boliviano? Pues si prácticamente este señor les está entregando el suelo de su país para que lleguen mineras extranjeros y lo exploten. Están legislando, están haciendo leyes que protegen a las inversiones de los Estados Unidos en contra del mismo pueblo. Entonces, decir que esta gente son los libertarios, los que van a venir a salvarnos a nosotros, ay. Muchachos, eso era lo que quería comentarles el día de hoy. A mí me dejó muy pensativo este tema de la CIA. Me dejó muy pensativo, muchachos, porque a ver, esto cada vez se revelan más cosas. Recuerden ustedes que Donald Trump nada más dijo en estos días que él había enviado armamento a Irán para apoyar a quienes estaban en contra del gobierno iraní. Y si este señor abiertamente hace eso y que lo tildan de loco, yo no me canso de decir, Donald Trump no está loco. Lo que pasa es que Donald Trump ha estado mostrando lo que verdaderamente son los Estados Unidos, señores. Eso es, pero no es otra cosa diferente. Ellos siempre han actuado así. Mire, fíjese, un ex CIA, dicen cómo intervienen.
Marco Rubio le dio la orden a las embajadas de que tenían que hacer propaganda para los intereses de los Estados Unidos en toda la región y que inyectaban miles de millones de pesos para que las embajadas contrataran especialistas, influencers y lo que tuvieran que contratar para que garantizaran los intereses de Estados Unidos en cada país. La pregunta que sobra aquí, Paloma Valencia, ¿es del interés de Estados Unidos? La respuesta es sí. Abelardo de las Priella, ¿es de interés de los Estados Unidos? La respuesta es sí. Todos los demás y los que se hacen llamar de centro son de interés para los Estados Unidos. La respuesta es sí. ¿Quién es el único que no es de interés para los Estados Unidos? ¿Quién es el único? Sí, señor, se llama Iván Cepeda Castro. Es el único que no sería de interés para los Estados Unidos. Los demás, centro, los que se llaman centro, aunque eso no existe, y toda la derecha en pleno y todo el resto de candidatos son de los intereses de los Estados Unidos. Iván Cepeda no lo es, no lo es. Esto es para reflexionar y para estar muy pendientes, muchachos y muchachas, en las elecciones. Ojo con este dato. Ahí los dejo. Muchas gracias por ver. Hasta un próximo video.